bloque de Enfocados aquí en nuestra casa, en Fusiones, en Casinos del Río, en Cipolletti. Y estoy con la suerte de tener como invitado a alguien que es periodista, es escritor, es una gran persona y le voy a presentar con ustedes Jordi Aguiar Burgos. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, se me complica el Jordi con Jordi, porque es distinta la pronunciación, ¿cierto? Es distinta, pero sería esa J-L más o menos, Jordi, ¿no? Jordi, bien, Jordi. Bueno, Jordi, escribiste un libro que se llama Neuquinidades, que lo estoy presentando la semana pasada. Así es. Quiero que me cuentes un poco, porque además sos periodista, estuviste transmitiendo además en vivo todo lo de las elecciones de este fin de semana. Tenemos un montón de cosas para charlar, más sobre todo el día de hoy. Quiero que comencemos por el libro. Primero que nada, contame de qué se trata Neuquinidades. Es tu segundo libro, ¿ya cierto? En realidad sería es el tercero que me toca de alguna manera coordinar o tener algún tipo de presencia en los textos y en el diseño, pero es el primero propiamente dicho, bien, escrito solo mío, vamos a decir. Neuquinidades es el fruto de un trabajo de 3 o 4 años en el cual se compendian 3 capítulos. El primero tiene que ver con historia de Neuquén, pero un poco mirada también desde el presente, y algunas historias que en un momento donde trabajé en la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad, en la gestión de Martín Farisano y David Lugones, hicimos un proyecto que está aprobado por ordenanza, que se llama Neuquén Identidad NQN, que es un sistema de cartelería público donde un poco se cuenta la historia en las veredas de la ciudad. La tranquera, el cartel que está en la catedral. Bueno, esos textos que escribimos para esa cartelería, que son textos más explicativos, expositivos, a uno que le gusta la comunicación, la escritura, el periodismo, sentía que había allí una sustancia algo como de la historia para... también mezclado. Claro, y también permitía jugar un poco más con el relato, con la crónica, ¿no? Darle un poco de dosis más periodística a esos textos que están puestos en esos carteles. Así que el primer capítulo recoge esas 10 historias y las transforma en una suerte de crónicas donde tenemos algunos recursos literarios, información histórica, son un libro riguroso, y después, por supuesto, relatos, personajes, historias de Neuquén de ahora y del antaño. Vamos a encontrar a don Jaime de Nevares, vamos a encontrar a Amaranto Suárez, vamos a encontrar el Choconazo, vamos a encontrar a Gregorio Álvarez, vamos a encontrar la ocupación del Hospital Central Regional de Neuquén, que nunca se inauguró y lo ocupó Castro Rendón junto a vecinos, vecinas y demás. Esa es una parte que de alguna manera es el primer capítulo del libro y que a final de cada una de estas historias tiene un pequeño comentario a la luz del presente, ¿no? Por ejemplo, la impronta que tuvo Jaime Nevares en la iglesia neuquina fue tan importante que, por ejemplo, hoy hay una carmelita descalza, una monja, como la hermana Mónica, que trabaja y que es reconocida a nivel internacional por la labor que realiza con la población trans. Esas historias del presente, y qué es lo que vamos a encontrar en el segundo y en el tercer capítulo. El segundo capítulo son una recopilación de editoriales políticas que tienen que ver con el programa que yo tenía en radio, Amanece que no es poco, con cuestiones de análisis político, cuestiones de la cotidianidad, como puede ser el transporte, como puede ser conflictividades sociales, y también siempre un poco entremezclado con temas más filosóficos, con literatura, tratando de que sean textos que nutran también distintas disciplinas. De alguna manera es una línea de tiempo que te lleva a ver lo que pasó para entender cómo pasan algunas cosas del día de hoy. Y a pensarnos en una clave local también. Siempre decimos que Neuquén es una ciudad conflictiva, de contrastes, donde hay mártires y martirios, donde hay muchísimos countries, pero también hay muchísimas tomas, ¿no? Y un poco el libro lo que plantea es, bueno, pensémonos también un poco en clave local y en clave también universal, porque en definitiva el libro trata de proponer que pongamos en valor la dignidad humana y los valores humanos. De allí vamos a ir al tercer capítulo, que son historias, relatos, notas periodísticas que han salido en distintos medios de la región y que un poco el centro de ellas son causas sociales, personajes, organizaciones de la sociedad civil que aportan cada uno a su manera su granito de arena para que vivamos en un Neuquén mejor, Las Neuquinidades. Las Neuquinidades. Las Neuquinidades. Es un libro... Como buen título tiene el libro. Sí, en esto también uno lo plantea humildemente, no es un trabajo académico ni sistémico, es una mirada comunicacional y trata de hacer un aporte justamente a esto de empezar a mirarnos un poco desde esa clave local y neuquina,
que también tiene que ver un poco con lo que nos hemos jugado y de lo que se ha charlado en los últimos días en las elecciones, ¿no? Sí, es más, te iba a decir justamente, me parece propicio el término neuquinidades y hablarlo de acá porque justo cuando venías comentando es cierto que Neuquén está hecho con mucha gente que vino de afuera, que vino a encontrar un lugar nuevo, que vino a pujar y de a poco se fue haciendo porque cuando no hay nada hay que ir haciéndose del lugar y fue agarrando lo neuquino, fue agarrando lo propio al punto que las elecciones para gobernador, que fueron este fin de semana pasado, tuvieron una alta incidencia a último momento. De hecho, vos lo ponías en un tuit, que la nacionalización terminó favoreciendo de alguna manera justamente a lo neuquino, a lo regional. Exacto, al candidato de la neuquinidad, que en este caso expresaba un poco el actual gobernador Omar Gutiérrez, y así también un poco lo transmitían sus eslogan de campaña, ¿no? Cuidemos lo nuestro, sigamos juntos. No se sacó ninguna foto con ningún referente nacional de ningún partido durante toda la elección, como así los otros dos candidatos, tanto Horacio Pechi Quiroga, de Cambiemos, como en este caso Ramón Rioseco, representando Unidad Ciudadana, apelaron muchísimo a las estructuras políticas nacionales que los representaban y también un poco, tanto Cambiemos como estructura nacional, como partido nacional, como Unidad Ciudadana a nivel nacional, también en los últimos días tuvieron una incidencia muy fuerte, tan fuerte que seguramente expresó que mucha gente que quizá podía votar por una de esas dos opciones dijera: nosotros en Neuquén, dentro de todo, la provincia viene funcionando bien si uno la compara con el resto del país y la compara también con cómo están otras provincias. Sí, cuidemos a lo largo del tiempo también. Exacto, ¿no? Hay un motor, una industria que es de las pocas industrias que está funcionando hoy en el país, que es la industria energética extractiva, hidrocarburífera, y yo creo que la sociedad neuquina efectivamente terminó apostando un poco más a una continuidad y que no hubiera grandes modificaciones y que así como se venía más o menos se podía extender. Sí es cierto también que el Movimiento Popular Neuquino es la peor elección que hace en términos numéricos de su historia. Es la primera vez que saca, en 2015 había sido la menor, con un 41%, si pensamos en las ejecutivas, ¿no? Sí, las ejecutivas, sacándolas de medio término de lado, que 2017 había ganado Cambiemos, si mal no recuerdo. Exacto, 27 puntos para Cambiemos, 22 aproximadamente el MPN. Digo, fue la peor elección del Movimiento Popular Neuquino y fue también la peor elección del Movimiento Popular Neuquino solo desde su identidad política, desde ese sello y la lista 151. Claro. También tuvo una incidencia muy importante en esta elección el hecho de las colectoras, esa estrategia de llevar 4 o 5 listas que acompañen la lista del gobernador, ¿no? Entonces, estas cosas, la nacionalización por un lado, las colectoras por el otro y el funcionamiento relativamente mejor en contraste con el país y otras provincias, sin duda fueron un poco los elementos que propiciaron que esta victoria de Omar Gutiérrez y esta diferencia. Y además el desafío para la elección que viene es que el gobernador actual no puede reelegir. Entonces tienen que construir una nueva un candidato. ¿Crees que están en condiciones de que ya hay algún candidato, alguien que puede llegar a ser ese próximo candidato? ¿O todavía no? Vamos a ver cómo también un poco el poder ahora se organiza interiormente. La figura de Jorge Zapac, sin lugar a dudas, ha tenido una incidencia muy grande en estos 4 años en el proceso político y en el acompañamiento de la figura de Omar Gutiérrez y a la lista azul, pero efectivamente también van habiendo otros candidatos y otra gente. Si alguien puede construir candidatos fácilmente es el Movimiento Popular Neuquino, porque tiene todos los resortes del poder desde hace 60 años. Y además tiene una militancia muy activa, ¿no? Siempre uno apela a esta mirada de las prebendas, de la regalación de cosas y demás, pero es cierto, y cuando uno ve determinada militancia, que hay una militancia muy activa allí y que, producto de esos 60 años del manejo del aparato, tiene una emocionalidad, un lazo emocional construido también con ese partido, como pasa con otras expresiones políticas, como puede ser el kirchnerismo, como puede ser en un sector de Cambiemos, o por ejemplo las fuerzas de izquierda, que si bien hicieron una elección magra, lograron retener sus 2 bancas. Claro. Son identidades políticas que tienen militantes, que tienen gente que tiene un lazo emocional más allá de una mirada pragmática o más independiente de lo ideológico político que pueden tener otros ciudadanos, ¿no? Perfecto. Jordi, te agradezco muchísimo por esta charla,
tu conocimiento y por todo lo que nos has impartido en el día de hoy. Y ya obviamente te voy a dejar la invitación hecha aquí al aire para un próximo bloque para que vengas invitado nuevamente. Bueno, yo te la retruco esa invitación y les agradezco al equipo, por supuesto, de Enfocados, y también te invito a que puedas venir un día a Tercer Puente a nuestro programa a charlar un poquito también de estos y de otros temas que sé que te interesan y que creo que podemos compartir, como tiene que ver con el humor, con los monólogos y demás. Creo que ahí nos podemos encontrar también, así que nada, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo de aquí de Enfocados. Muchas gracias, Jordi, de vuelta. A vos te veo después del bloque, acá, después del corte, acá en Enfocados. Honorable Legislatura del Neuquén. Portal Patagonia, anfitrión de las amigas. La ciudad cambia, tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén. LM Neuquén, el diario como a vos te gusta. Johnny B. Good, bar temático musical, abierto de lunes a lunes, en Alto Comahue Shopping, Neuquén Capital.